Empezamos con la conducción ininterrumpida. En la teoría es bastante fácil: 4 horas y media de conducción, 45 minutos de interrupción. O bien, dentro de las 4 horas y media de conducción, hacer varias pausas, siendo la primera de al menos 15 minutos y la segunda de al menos 30 minutos. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjate en este primero. Conducimos 1 hora, hacemos una pausa de 15 minutos. Conducimos otra hora y hacemos una nueva pausa de 30 minutos. En este punto, en principio, el contador se pondría a 0 y podría conducir de nuevo 4 horas y media. Las paradas de menos de 15 minutos no cuentan como interrupción, pero no se consideran conducción. Muy importante, hay gente que piensa que como no valen como pausa ni como descanso, ya se están considerando conducción, y eso no es así. La conducción es solo y exclusivamente el tiempo que estés conduciendo, el tiempo que el vehículo esté en movimiento. Muy importante tener esto en cuenta. Vamos a ver ahora la jornada de conducción diaria. La teoría es más o menos sencilla. La norma general son 9 horas como máximo, salvo 2 días a la semana que puede llegar a 10 horas. Por cierto, los días que puede llegar hasta 10 horas pueden ser consecutivos, no hay ningún problema. Ahora, eso sí, si un día sobrepasas las 9 horas, aunque no llegues a las 10, ya se considera que ese día has excedido la conducción y por lo tanto cuenta para los 2 días que puede llegar a 10 horas. Atención, el periodo de conducción diario no son 24 horas. El periodo de conducción diario es aquel comprendido entre 2 descansos, ya sean descansos diarios o descansos semanales. Es decir, una vez hecho el descanso diario o semanal, se inicia un nuevo periodo de conducción diario, aunque no hayan transcurrido 24 horas. Veamos este ejemplo. Conducimos 4 horas y media, hacemos una pausa de 45 minutos. Conducimos otras 4 horas y media y hacemos de nuevo una pausa de 45 minutos. Hacemos de nuevo una conducción de 1 hora y ya no podemos conducir más, hemos conducido las 10 horas diarias. Hacemos nuestro descanso diario y en este caso veremos más adelante los descansos diarios, pero vamos a hacer uno reducido de 9 horas. Si te das cuenta, han transcurrido 20 horas y media, pero yo ya he acabado mi descanso diario. Por lo tanto, en este punto empieza una nueva jornada, es decir, el periodo de conducción diario se reinicia. Esto es muy importante, por lo tanto, en ese punto podríamos volver a conducir, y si te das cuenta, en 24 horas estaríamos conduciendo más de 10, pero es que el periodo de conducción diario es aquel que se encuentra entre descansos diarios o semanales. Por lo tanto, una vez que hagas tu descanso, automáticamente empieza una nueva jornada para ti. Lo que ocurrirá es que te quedarás sin horas semanales antes. Hay trabajos y rutas donde podrías usarlo, pero hay otros en los que es imposible, por ejemplo, el reparto. Otra cosa, la semana es de 0 horas del lunes a las 24 horas del domingo. Esto es algo muy importante. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, el lunes conduzco 10 horas, el martes conduzco 10 horas, el miércoles, jueves, viernes y sábado conduzco 9 horas y después hago el descanso semanal. Hasta aquí todo está correcto, ¿verdad? Muy bien. Con varios descansos semanales en la misma semana la cosa cambia. Por ejemplo, si lunes y martes conduzco 10 horas, hago un descanso semanal el miércoles, vuelvo a conducir 10 horas el jueves, 10 horas el viernes y 9 horas el sábado y vuelvo a hacer el descanso semanal, en este caso, muy bien, no está correcto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la semana va de las 0 horas del lunes a las 24 horas del domingo. Por lo tanto, en este caso estaríamos superando las 9 horas 4 días, cuando el máximo que se puede superar son 2 veces por semana. Con el descanso semanal entre semana puede ocurrir esta situación: conducir de lunes a jueves 9 horas cada día, el viernes hacer el descanso semanal y volver a conducir el sábado y el domingo 10 horas cada uno de los días. Esto hasta aquí estaría correcto. ¿Qué ocurriría al cambiar de semana? Fíjate en este caso. Seguimos conduciendo y el lunes y el martes volvemos a conducir 10 horas. El miércoles conducimos 9 y el jueves conducimos 5 e iniciamos nuestro descanso semanal que va a durar viernes, sábado y domingo. ¿Dirías que está correcto? Muy bien, sí que está correcto
porque, aunque haya conducido más de 9 horas varios días seguidos, como hemos cambiado de semana, a las 24 horas del domingo ya puedo volver a utilizar los 2 días de 10 horas. Así que fíjate qué curioso. Recuerda que la norma general son 9 horas diarias, salvo 2 días a la semana, de lunes a domingo, que puede llegar a 10 horas. Podían ser sin ningún problema días consecutivos. Recuerda también que si algún día superas las 9 horas, aunque no llegues a 10, ya se considera como uno de esos 2 días que puedes aumentar la conducción. Y recuerda, la semana va de las 0 horas del lunes a las 24 horas del domingo. Vamos a ver ahora la conducción máxima semanal. La teoría dice que el tiempo máximo de conducción semanal son 56 horas. Recuerda que la semana va de las 0 horas del lunes a las 24 horas del domingo. Y muy importante, siempre que hablemos de tiempos de conducción nos estamos refiriendo a tiempos máximos de conducción. Si nos referimos a los tiempos de descanso nos estamos refiriendo a los mínimos que tenemos que hacer. No pasa nada porque conduzcas menos y tampoco pasa nada porque descanses más, pero es importante respetarlos. Cuidado porque siempre se tiene en cuenta en el tacógrafo la hora UTC, la hora universal. Todos los registros del tacógrafo van en la hora universal, en la hora UTC. Y hay que tener especial cuidado en la conducción semanal porque cambia la semana a las 24 horas del domingo. En el tacógrafo digital se ve muy sencillo con este símbolo que tienes en la pantalla. Cuando tenemos este es la conducción semanal y este otro es la conducción bisemanal. Vamos a ver algunos ejemplos. Imagina que conducimos el lunes 10 horas y el martes 10 horas y el resto de la semana conducimos miércoles, jueves, viernes y sábado durante 9 horas. El domingo hacemos nuestro descanso semanal. Por lo tanto, si te das cuenta, en toda la semana hemos conducido 56 horas, que es el máximo. Hasta ahí, todo correcto. Parece que no hiciera falta decirlo si ya sabemos que la conducción diaria son 9 horas, salvo 2 días que pueden ser 10. Pero cuidado y atención. Si de sábado a domingo, en este caso que estás viendo en pantalla, hago 24 horas de descanso, mi pregunta es, ¿podría salir el domingo por la tarde? Muy bien, la respuesta es no. Hasta las 24 horas de la noche del domingo no cambia la semana y por lo tanto tengo que tener cuidado con eso. Imagina este otro caso que tienes en pantalla. Conducimos lunes y martes 10 horas, miércoles, jueves y viernes 9 horas y sábado 5 horas. Y hacemos nuestro descanso semanal. Llevamos conducidas en esta semana 52 horas. Ahora, en este caso, ¿podría salir el domingo por la tarde a conducir? Pues sí, o depende, porque me quedan 4 horas de conducción hasta las 24 horas del domingo. Cuidado con la hora UTC. Es decir, para la conducción, la semana no acaba cuando realicemos nuestro descanso semanal. La semana es de las 0 horas del lunes a las 24 horas del domingo. Y recuerda, mucho cuidado con la hora UTC. ¿Podemos hacer 56 horas todas las semanas? Pues no. ¿Por qué? Porque tendremos que tener en cuenta otro dato importante, que es la conducción bisemanal máxima que veremos más adelante. Vamos a ver ahora la conducción bisemanal. La teoría es fácil, el máximo de conducción en 2 semanas consecutivas, es decir, la conducción bisemanal, son 90 horas. La conducción bisemanal es de las 0 horas del lunes a las 24 horas del domingo en 2 semanas consecutivas. Pero cuidado, la primera es consecutiva de la segunda y la segunda es consecutiva de la tercera. No nos podemos olvidar de eso. Es decir, siempre se va a mirar la semana pasada más la semana en la que estamos. Siempre hay que tener en cuenta lo hecho en la semana anterior. Veamos este ejemplo. Imagina que conducimos el lunes 10 horas y el martes 10 horas, y el resto de la semana conducimos miércoles, jueves, viernes y sábado durante 9 horas. El domingo hacemos nuestro descanso semanal. Por lo tanto, si te das cuenta, en toda la semana hemos conducido 56 horas, que es el máximo. Hasta ahí, todo correcto. ¿Cuántas horas podré hacer la semana siguiente? Muy bien, como el máximo son 90 horas, la semana siguiente podré hacer 34. Vamos a ver este otro ejemplo. Lunes, martes, miércoles y jueves conduzco 8 horas. Viernes y sábado conduzco solo 4 horas cada día. Y el domingo hago mi descanso semanal. Por lo tanto, llevo un total de 40 horas conducidas en la semana. ¿Cuántas horas podré conducir la semana siguiente? Muy bien, 50 horas,
porque hemos dicho que entre 2 semanas no podré sobrepasar las 90 horas. Imaginaros este caso. Imaginaros que el lunes, martes, miércoles, jueves no hago nada de conducción porque he estado de vacaciones. El viernes y el sábado conduzco 10 horas y el domingo hago mi descanso semanal. Llevo conducidas solo 20 horas en esa semana. Mi pregunta es ¿cuántas horas podría hacer la semana siguiente? Mucho cuidado con eso. No son 70 horas. La clave es que en una semana de forma individual nunca podría sobrepasar las 56 horas. Por lo tanto, en este caso lo que va a ocurrir es que en esta conducción bisemanal no puedo llegar a las 90 horas porque no me puedo pasar de la conducción semanal máxima, que son 56. Mucho cuidado con eso y recuerda, la norma general es que el máximo de 2 semanas consecutivas son 90 horas. Que la conducción bisemanal se mira de las 0 horas del lunes a las 24 horas del domingo en 2 semanas consecutivas. Recuerda que hay que enlazar la primera con la segunda con la tercera con la cuarta y así sucesivamente. Es decir, siempre contaremos lo que hemos hecho la semana pasada más lo que estamos haciendo en la semana en la que estamos. Y nunca olvides que nunca en una semana de forma individual puedes sobrepasar las 56 horas. Veremos los cambios producidos sobre la interrupción de los 45 minutos durante la conducción en equipo, el descanso semanal, prohibición de descanso en cabina, obligación de volver a casa, descanso en ferry o tren, aumento de conducción para llegar a casa, tacógrafo en vehículos de más de 2,5 toneladas, 56 discos en el vehículo y nuevas excepciones. Se añade, para que no haya posibilidad de interpretación, el caso de la conducción en equipo para realizar la interrupción de los 45 minutos. Un conductor que participe en la conducción en equipo podrá hacer una pausa de 45 minutos en un vehículo conducido por otro conductor, a condición de que no se dedique a asistir a este último. Por tanto, como ya se venía aplicando, pero para que no haya más interpretaciones, cuando vamos de copiloto en conducción en equipo, nuestra interrupción de 45 minutos sirve mientras el otro conductor está conduciendo. También se modifica el descanso semanal, pero solo afecta si realizas transporte internacional. Se considera transporte internacional si el conductor inicia los descansos semanales reducidos consecutivos fuera del país de su empresa y fuera de su país de residencia. Pues bien, el descanso semanal sigue siendo 45 horas, el descanso semanal normal, y 24 horas el reducido. En 2 semanas consecutivas tienes que tener al menos uno normal y uno reducido, es decir, si una semana lo reduces, la semana siguiente no puedes reducirlo. Pero atención, si te dedicas al transporte internacional y recuerda la interpretación de transporte internacional para este descanso, hay una variación. En ese caso puedes tomar 2 descansos semanales reducidos seguidos fuera de tu país, siempre que en 4 semanas consecutivas tomes tus 4 descansos semanales y al menos 2 de ellos sean normales. Es decir, en este caso puedes hacer 2 descansos semanales reducidos seguidos, pero en 4 semanas tienes que tener al menos 2 normales de 45 horas. En este caso, debes saber que tras los 2 descansos semanales reducidos, el descanso semanal siguiente tiene que ir precedido de un descanso compensando los 2 descansos semanales reducidos. Es decir, en este caso no tienes las 3 semanas siguientes para recuperar tus descansos reducidos, sino que tienes que recuperarlo en la semana siguiente a los descansos reducidos. Se aclara de nuevo el descanso semanal normal. No se podrán tomar en el vehículo ningún descanso de 45 horas, ni el descanso semanal normal, ni un descanso de más de 45 horas que hagas para recuperar descansos semanales reducidos. Se tomarán obligatoriamente en un alojamiento apropiado y dichos gastos de alojamiento corren por cuenta del empresario. Además, en cada periodo de 4 semanas seguidas, la empresa tiene que organizar el trabajo para que el conductor tenga que regresar obligatoriamente al centro de operaciones de la empresa o a su lugar de residencia para realizar un descanso de 45 horas, ya sea un descanso semanal normal o un descanso de más de 45 horas que hagas para recuperar descansos semanales reducidos. Pero si el conductor que realiza transporte internacional ha realizado 2 descansos semanales reducidos seguidos, como hemos visto anteriormente, entonces tiene que volver al centro de operaciones de la empresa o a su lugar de residencia para realizar su descanso semanal normal de más de 45 horas que tome como compensación. La empresa además tiene que tener documentación guardada para acreditar estas situaciones.
Se producen unas modificaciones en el descanso en ferry o tren. Hasta ahora solo podíamos acogernos a esta norma para realizar el descanso diario normal. Pues bien, ahora también nos podremos acoger a esta norma si vamos a realizar un descanso semanal reducido, en las mismas condiciones que para un descanso diario normal. E incluso para un descanso semanal normal. También nos podremos acoger a esta norma, pero siempre y cuando la duración prevista del viaje en transbordador o tren sea de por lo menos 8 horas y que el conductor tenga acceso a una cabina en el transbordador o tren. Recuerda que tenemos un vídeo específico para esa norma, lo tienes en la descripción del vídeo. Y muy importante, recuerda que nunca se puede hacer el descanso diario reducido en esta situación. Vamos a por el cambio más importante, aumentar la conducción para llegar al centro de operaciones de la empresa o lugar de residencia del conductor. Siempre que no se comprometa la seguridad en carretera y en circunstancias excepcionales, es decir, no lo podemos tomar como norma habitual, el conductor podrá sobrepasar la conducción diaria y semanal en un máximo de 1 hora para llegar al centro de operaciones de la empresa o a su lugar de residencia habitual, para disfrutar del descanso semanal. En las mismas condiciones, el conductor también podrá superar el tiempo de conducción diario y semanal hasta en 2 horas siempre que tome una pausa ininterrumpida de 30 minutos inmediatamente antes de la conducción adicional para llegar al centro de operaciones de la empresa o lugar de residencia habitual para realizar el descanso semanal normal. El conductor debe señalar el motivo de la excepción manualmente en la hoja de registro, disco o en un documento impreso del tacógrafo digital, a más tardar al llegar al destino o al punto de parada adecuado. Y además, el tiempo que hagamos de conducción excepcional lo tenemos que compensar con un descanso equivalente, tomado de una sola vez y añadido a cualquier otro periodo de descanso, ya sea diario o semanal, antes de que finalice la tercera semana siguiente. Recordar que es algo para poder hacer de forma excepcional, no es la norma general. A partir del 1 de julio de 2026, el reglamento del tacógrafo también se aplicará al transporte de mercancías en transporte internacional o cabotaje cuando la masa máxima autorizada del vehículo o conjunto supere las 2,5 toneladas, pero recuerda que eso será en julio de 2026. A partir del 31 de diciembre de 2024, los conductores tendrán que llevar los registros o discos del día en curso y los 56 días anteriores. Esta modificación es importante, pero recuerda que entra en vigor a partir del 31 de diciembre de 2024. Para cualquier aclaración puedes comentar el vídeo y rápidamente te contestaremos. Un saludo y buena ruta.